Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos y científicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Edgar Guerra, profesor investigador de la Cátedra CONACYT, adscrito al programa de Política de Drogas del CIDE, Región Centro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Sociología en Bielefeld, en Alemania. Sus líneas de investigación del doctor Edgar Guerra, imagínense nada más, son Estado y Gobierno, políticas de droga e instituciones de seguridad, grupos armados no estatales, organizaciones criminales, vigilantismo y violencia criminal, acción colectiva, organizaciones, protesta y movimientos sociales. Y también tiene como línea de investigación el doctor Edgar Guerra, teoría social y teoría política. Doctor, antes de empezar a platicar con usted, pues tengo que hacer la pregunta. Lo que pasó el pasado 26 de junio en la Ciudad de México, en donde se realizó un espectacular intento de asesinato al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch. ¿Qué significa este atentado fallido para la vida institucional de México? Muchas gracias, Freddy, por el espacio, por tu hospitalidad, por la invitación. Me da gusto volver a conversar contigo. Sin duda alguna, el acontecimiento que tú señalas debe de ser, desde mi punto de vista, un hito que nos lleve, o espero que nos lleve, a reflexionar con mayor amplitud, con mayor profundidad, hacia dónde vamos en términos de seguridad pública en nuestro país. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué criterios son los que están funcionando y qué no está funcionando? Para repensar si el camino que hemos tomado es el correcto. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos académicos y académicas, lo que está sucediendo en nuestro país es justamente un signo evidente, ominoso también, del fracaso en materia de seguridad, que no solamente este gobierno, sino 2 o 3 gobiernos atrás han tenido como consecuencia de una estrategia fallida de enfrentamiento a la delincuencia organizada y de enfrentamiento a la crisis de inseguridad. ¿En qué consiste esta estrategia? La estrategia, lo sabemos muy bien, consiste en utilizar a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, en un momento a la Marina, para hacer frente de manera directa a la delincuencia organizada. En concreto, a las organizaciones delictivas que están más vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas, de drogas. Esta ha sido una estrategia fallida, y no lo decimos nosotros de hoy o de ayer, lo dicen ya estudios sistemáticos que se han hecho a lo largo de estos años. La estrategia no funciona. En primer lugar, porque el Ejército tiene una misión y unos criterios de operación que no son los adecuados para tratar un problema de seguridad pública. El Ejército está hecho para defender a un país, a una nación, frente a una invasión extranjera o frente a un enemigo externo. Lo que estamos tratando de hacer, lo que tenemos en nuestro país es delincuencia organizada. Sin duda alguna muy armada, sin duda alguna con una capacidad letal extraordinaria, sin duda alguna con muchísimos recursos económicos, financieros, pero es delincuencia organizada. No es un ejército enemigo. Luego entonces el ejército se convierte en una desproporción terrible para hacer frente a esto, por un lado. Por otro lado, el ejército no está capacitado tampoco para enfrentar a la delincuencia organizada. Tiene una función que es aniquilar, matar, usar el uso de la fuerza letal, hacer uso de la fuerza letal. Se necesita otro tipo de estrategia, la de las policías. Y tercero, porque además no hemos llegado todavía en nuestra estrategia al combate a la delincuencia organizada, no hemos llegado a las causas del problema. El presidente, y con mucha razón debo decirlo, dice que las causas son la situación de pobreza que priva a nuestro país. Sin duda alguna, la pobreza alimenta a la delincuencia, pero no esa es la causa principal. La causa principal es que hay prohibición de sustancias ilícitas, prohibición de drogas, ¿sí?
Si no resolvemos primero ese problema, que ese es el problema macroestructural, muy difícilmente vamos a tener capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada, que siempre va a haber cuando haya prohibición. Entonces, lo que sucedió el viernes, regresando ahora sí al punto de la película, de tu pregunta, es una expresión de la delincuencia organizada frente a esta estrategia fallida. ¿Qué está haciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, que fue el cártel que atentó contra el secretario? Pues está enviando un mensaje en dos niveles, me parece. En un primer nivel es a las instituciones de procuración, de impartición de justicia de nuestro país, a la policía, diciéndoles: nosotros vamos a ir con todo en esta guerra. No vamos a escatimar recursos, no vamos a escatimar dolor, no vamos a escatimar fuerza letal. Y el atentado es una muestra de ello. Y en segundo lugar es también, me parece, un mensaje muy claro a los gobernantes, concretamente al presidente López Obrador, concretamente al secretario de Seguridad Ciudadana, al decirles: no vamos a escatimar tampoco en enfrentar también con nuestros recursos, con nuestras balas, al gobierno de México. Un gobierno que en el discurso dice que la estrategia consiste en abrazos, no balazos. ¿Está funcionando? Exacto. Pero en la realidad es que esa estrategia no ha funcionado, ni funcionará. Pero en segundo lugar, es una estrategia hasta cierto punto engañosa. Porque lo que sí es cierto es que sí tenemos conflictos, sí tenemos enfrentamientos entre el ejército, entre la Guardia Nacional y la delincuencia organizada. Vimos la semana pasada, por ejemplo, en Guanajuato, vimos hace unos meses, por ejemplo, en Mazatlán, en Culiacán, a propósito de la captura del hijo del Chapo Guzmán. Sí ha habido y sí sigue habiendo presencia del ejército que produce estos enfrentamientos. Pero más allá de que el discurso no sea del todo fehaciente, la política no va a funcionar. Y no va a funcionar tan solo porque es una política inadecuada para lograr lo que se quiere, lograr los objetivos que se ha planteado, que es reducir la violencia. La violencia no se va a reducir mientras no desarticulemos a las organizaciones delictivas, y estas no se van a desarticular mientras haya un mercado que cree o que brinde los incentivos para que las personas vayan y entren a las organizaciones delictivas. Vemos que el Estado mexicano, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, y estamos platicando con el doctor Edgar Guerra, profesor investigador de Cátedra CONACYT, adscrita al programa de políticas de drogas del CIDE Región Centro. Sus líneas de investigación son Estado y Gobierno, políticas de droga e instituciones de seguridad, grupos armados no estatales, organizaciones criminales, vigilantismo y violencia criminal, y tiene un montón de estudios, y aquí nuestro principal enemigo es el tiempo, así que hay que aprovechar al doctor. Doctor, vemos que hay dos medidas, por ejemplo, al cártel Jalisco, y usted lo sabe, que el 21 de febrero a Rubén Oseguera, al hijo del Menchito, lo extraditaron en Estados Unidos. Anteriormente hubo un asesinato del juez Uriel Villegas, que por cierto la Fiscalía ya anunció que capturó al presunto culpable. También el 26 de febrero a la hija del Mencho, Joana Oseguera, la agarran en Washington, y la inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda anunció un nuevo golpe al cártel Jalisco
congelándole cuentas. Vemos por otra parte que al grupo Santa Rosa en Guanajuato ya vio que agarraron a la mamá del Marro, de José Antonio, a la novia, y hoy la vuelven a soltar. Pero no pasa lo mismo con el cártel de Sinaloa, o al menos Andrés, el presidente de la República, saluda muy afectuosamente a la mamá del Chapo, y no es la mamá del Chapo, sino lo que representa esta señora, ¿no? Entonces, rapidísimamente, por ejemplo, a José Antonio Yepes Ortiz el Marro, pues nos estamos enterando que acaban de soltar a sus familiares que recientemente apresaron. ¿Qué significa todo esto para usted, que es estudioso de esto de las drogas, doctor? Sí, mira, me dijiste tres elementos que justamente muestran la complejidad del fenómeno, de la inseguridad y del narcotráfico en nuestro país. Habría que un poco remitirse al pasado y ver cómo se fue formando la delincuencia organizada en México, ¿no? Voy a ser muy sintético en esto. La delincuencia organizada en nuestro país no se entiende sin la protección del Estado mexicano, ¿no? La protección o la omisión, al menos, dejámoslo así, ¿no?, del Estado mexicano. Durante los años 60, 70, 80, el Estado mexicano se fue articulando, ¿no?, de una manera un tanto perversa, permitiendo por un lado que la gente que estaba vinculada a las drogas y a su tráfico pudiese operar en Sinaloa, en Chihuahua, en la frontera norte del país, y por el otro lado fue también estructurando una estrategia de supuesto combate a las drogas. Había pues doble discurso, ¿no? Por un lado, acusaba, establecía objetivos de persecución a la delincuencia organizada, etcétera, pero por otro lado permitía que esto ocurriera. Fue durante los años 80 aproximadamente que esta relación perversa entre el Estado mexicano y la delincuencia organizada empezó a tambalearse. Seguramente tú recordarás aquel famoso caso de Enrique Camarena. Claro. Enrique Camarena, que fue un agente de la DEA que fue torturado y asesinado aquí en México. Es un parteaguas en la historia del narcotráfico, y que a partir de ahí comienza a desestabilizarse esta relación, ¿no?, que se había mantenido entre el Estado mexicano y la delincuencia organizada. Después de ahí, las organizaciones empiezan a crecer, ¿no?, pero digamos que no tan exorbitantemente como hoy en día. Teníamos 3 o 4, quizás 5 cárteles bastante ubicados: el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, el cártel de Ciudad Juárez, más adelante a finales de los 90 el cártel del Golfo, en Colima los Amezcua, etc. De entre todos estos grupos del narcotráfico, quizás los que empezaron esta violencia un poco más manifiesta fueron en el norte, en Tijuana y en Ciudad Juárez. Sinaloa se mantuvo un tanto al margen, por decirlo de alguna u otra manera. No es casual que, por ejemplo, muchos de los vínculos, de los gestos que hoy vemos de parte de políticos sean desde cierto reconocimiento que tú bien señalas a la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? Pues no es casual ni no es inocente. Digamos que hay una especie de imaginario de que el cártel de Sinaloa, en lo que cabe, no ha sido el menos violento de todos los otros cárteles que tenemos en nuestro país. Y de alguna u otra manera es una especie como de mensaje, ¿no?, de parte del Estado mexicano, esa es mi impresión, de que las cosas se van a mantener, digamos, de una manera más o menos estable. Lo que sí le preocupa al Estado mexicano es otro tipo de cárteles, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que por su propio origen, por su propia dinámica, sí es un cártel muchísimo más violento y sí es un cártel muchísimo más depredador, ¿no? Es un cártel que llega a los pueblos, a las comunidades, etcétera, y, digamos, emprende políticas de extorsión a la comunidad. Ese tipo de cárteles sí ha sido más preocupante, ¿no? Un caso similar ocurrió con los Zetas. Entonces vemos otra vez que hay una especie de maniqueísmo. Por un lado, un discurso de abrazos que quizás se dirige a un sector del narcotráfico, y por otro lado, un discurso de balazos o de enfrentamiento o de políticas más duras, que es el que se dirige al cártel Jalisco Nueva Generación.
Y ahí tenemos lo que tú bien señalas. Por ejemplo, el congelamiento de las cuentas de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que vimos hace 2 o 3 meses, las aprehensiones y las extradiciones de familiares del Cártel Jalisco Nueva Generación, los enfrentamientos que ha habido en Guanajuato, ¿no? El cerco que la Guardia Nacional ha ido instrumentando a lo largo de Jalisco, etc. Entonces, sí vemos que por el lado del Cártel Jalisco sí está la mano dura y por el lado del Cártel de Sinaloa hay una especie de conciliación. ¿Le funcionará al gobierno federal? Eso no lo sabemos. Mi impresión es que no. Mi impresión es que no se puede jugar con fuego cuando tú tienes una pradera encendida. Y lo cierto es que la delincuencia organizada, al final del día, obedece a criterios, pues más allá de los políticos, obedece también a criterios económicos y a criterios de guerra. Entonces, quizás en el futuro cercano salga, por decirlo en términos coloquiales, el tiro por la culata y también veamos una reacción del Cártel de Sinaloa, como la vimos hasta cierto punto en Culiacán, ¿no? A propósito de la captura de uno de sus hijos. Entonces, para sintetizar, sí, en efecto, ¿no? Todos estos elementos nos indican que hay ese doble discurso, uno de balazos, ¿no? De enfrentamiento, de mano dura hacia un cártel en particular, y otro de abrazos, de un discurso más suave hacia otro cártel. Nos vamos a un corte comercial, regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando sobre el crimen organizado y para eso tenemos al doctor Edgar Guerra, investigador catedrático CONACYT, adscrito al programa de políticas de drogas del CIDE en región centro, específicamente en Aguascalientes. Doctor, de repente vemos que en estados como Guerrero, Michoacán, incluso Sinaloa, ganó la elección presidencial el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en muchos estados, en Michoacán, donde hay la presencia y donde los narcotraficantes tienen una injerencia política, y por otra parte, ¿no será este doble discurso el seguir a Genaro García Luna? La cuestión de Genaro García... Mira, lo que pasa es que aquí hay un asunto que creo que es muy importante tener claridad en está ocurriendo. Al entrar al gobierno en 2018, el presidente López Obrador sabía que esto estaba ocurriendo en términos de inseguridad en nuestro país. Y tú intuía que en efecto había tratos, ¿no? Omisiones, sospechas en las relaciones entre la delincuencia y la política y las policías. El presidente fue muy estridente en un inicio, cuando estaba en campaña, en el sentido de terminar completamente con todos estos vínculos perversos y en el sentido de cambiar radicalmente la estrategia contra la delincuencia organizada, la militarización de la seguridad pública. Incluso fue muy audaz, en palabras, por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de plantear la regulación de la marihuana y que se logre la paz a cualquier precio, incluso legalizando la marihuana. ¿Por qué no se ha dado esto? Y si tenemos a Estados Unidos donde se ha legalizado, ¿qué hay? ¿Qué impide que se legalice la marihuana, doctor? Y entonces llegan al gobierno, llegan a ver realmente cómo era la situación, en qué estado se encontraban estos vínculos perversos entre las policías, los gobiernos municipales, estatales con la delincuencia organizada.
los grupos de poder alrededor, ¿no?, de esta posible legalización de marihuana, etcétera, y la cosa entonces se ve que no era tan sencilla, ¿no? La misma diagnóstico de seguridad en algún momento le tuvo que haber llegado al presidente López Obrador, que lo hizo cambiar, ¿no?, de manera brutal, radical, de 180 grados su discurso acerca de la desmilitarización de la seguridad. Pero bueno, al final era una promesa de campaña que de alguna u otra manera había que medio cumplir. Y de ahí viene esta idea, ¿no?, sobre una Guardia Nacional, que es, por un lado, otra vez en el discurso, un cuerpo civil, ¿no?, un cuerpo no militar, al menos en el discurso, pero por otro lado es un cuerpo militar en su operatividad, ¿no? Esto porque se dio cuenta, o al menos él lo piensa así, que iba a ser muy difícil, ¿no?, formar una policía entrenada, con protocolos, con una fuerte institucionalidad, que hiciese fuerte a la delincuencia y que lograra bajar los niveles de violencia en un corto plazo, ¿no?, en unos 2 o 3 años. Era muy difícil. Entonces, al final del día vimos que, lo que quiero decir es que hay pues una especie de vuelta para atrás, ¿no?, en lo que se había planeado, justamente porque se dio cuenta que no contaba con los mecanismos institucionales ni con los recursos para hacerlo. El problema es que no solamente no cuenta con estos mecanismos, sino que tampoco, y esa es mi impresión, cuenta ya con la voluntad política para impulsar políticas, ahí sí progresistas, como es la regulación de sustancias, ¿no? Lo que hemos visto, y ese me parece que es la principal traba de la regulación de la marihuana, es que al presidente no le interesa, es que no es parte de la visión política del presidente, no va de acuerdo con sus criterios ideológicos, ¿no? Si bien se presenta como un presidente progresista, un presidente liberal, lo cierto es que en la realidad, en los hechos, es un presidente muy conservador, no solamente en el tema de las drogas, en el tema de la diversidad sexual, en el tema de violencia de género, en muchos otros temas. Es un presidente pues más bien chapado a la antigua, ¿no?, por decirlo coloquialmente. Y entonces se toca al presidente como un tema que va muchísimo más allá de su agenda y de su horizonte ideológico. Eso es, desde mi punto de vista, el principal obstáculo a una verdadera política encaminada a la desregulación de sustancias, ¿no? Y por eso hemos visto, insisto, este regreso a esta política ya muy demostrada de fracaso de la administración de la seguridad pública. La pacificación del país tiene que pasar por el reconocimiento y la regulación de las drogas. Las drogas son múltiples, decía yo. No es lo mismo la marihuana que el fentanilo, no es lo mismo el alcohol que la cocaína, etc. Empezar a diferenciar qué podría ser eventualmente regulable y qué no. Luego entonces, ahí sí ya empezar una conversación pública muchísimo más sofisticada y mucho más técnica acerca de si sí podemos regular esta sustancia, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? ¿A qué población podemos beneficiar y a qué población debemos de mantener todavía al margen? Empecemos de una mejor manera acerca de esto que durante más de un siglo se ha satanizado, llamándolo simplemente drogas. Y luego entonces sí podemos ya tener un elemento, uno nada más, ¿no?, muy fortalecido, con muchísima información que puede ayudar a encaminarnos a esa pacificación. La de la regulación de drogas es solamente una de las vías, que son varias, que debe de transitar nuestro país para encaminarse a esa pacificación. La segunda vía, sin duda alguna, es, una vez que hemos regulado ciertas sustancias, ¿cómo encaminamos a esos grupos delictivos hacia otro tipo de actividades? Si es que se puede hacer así. Y ahí hay dos elementos muy importantes. Por un lado, las policías profesionalizadas, institucionalizadas, que actúen con base en marcos normativos como los derechos humanos, policías cercanas a la ciudadanía,
que puedan ahí sí, de manera mucho más efectiva que el ejército, ir poniendo cercos a esta delincuencia, ¿no?, que va a ir quedando rezagada, ¿no?, después de esta regulación. Una policía que se encargue finalmente de prevenir y de investigar, no solamente de castigar, sino de prevenir y de investigar posibles delitos. Esa es una vía que va a ir acompañando la regulación. La otra vía es la vía de la inversión en lo social y en lo cultural, ¿no? Y por supuesto lo económico. Pero en lo social me estoy refiriendo a programas, pero programas de largo aliento, programas que incentiven a jóvenes, comunidades, colectivos a tomar otras vías, ¿no? Es lo que dice el presidente, pero le faltan las otras dos, la regulación y las policías, ¿no? Políticas públicas de muy largo aliento que vayan, sí, nivelando una sociedad tan desigual que tenemos en nuestro país y que hemos construido durante... Vamos a tener que invertir décadas, quizás una generación o más, en que finalmente logremos salir avantes de esta crisis de inseguridad, de esta crisis social y hasta cierto punto cultural en la que nos hemos metido. Doctor, muchas gracias. Gracias por esta plática, y créanme que es una plática en la cual nos viene a abrir más el panorama. Al contrario, Freddy, para mí es un gusto platicar en tu programa, platicar con tu audiencia y platicar contigo. Estoy muy agradecido. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.